Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí en el taller mensual Las sentencias de derechos humanos nos juzgan a todos y todas. Y bueno, en esta ocasión, ya en el 29 de junio ya de 2021, y bueno, pues en nombre del Museo de la Mujer y de su directora y fundadora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva, entre todas y entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando se logre, pues ya tener otras condiciones sanitarias, y les invitamos a visitarnos en República de Bolivia número 17, Colonia Centro. Pueden contactarnos en tanto también en redes sociales, ya sea Facebook Museo de la Mujer o Twitter @Museo de la Mujer, o nuestra página de internet museo de la mujer museodelamujer.org.mx. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar con la charla de hoy, que me pareció importante que a partir, bueno, que hemos estado concentrados en la pandemia y temas que por supuesto también son de mayor importancia, es necesario que retomemos también el aspecto de derechos de familias, y cómo los criterios que se han pronunciado en el año 2020 hacia acá por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros tribunales colegiados que han emitido criterios sumamente importantes, interesantes, y sobre todo que nos van a regir a todas las personas que tengamos alguna cuestión familiar, en algún asunto relacionado con aspectos familiares, como vamos a ver en la presentación. El tema, pues bueno, el derecho familiar, el derecho de familias, y por el cual también se ha apelado últimamente, lo cual yo estoy completamente de acuerdo, debe estar en un código único por la complejidad, por lo fuerte que implica, la importancia que tiene cada asunto que tiene que ver con derecho de familias, ¿sí? Es un tema muy sensible, es un tema en el cual exige, demanda de los juzgadores y juzgadoras, pues mucha empatía en los temas de derechos humanos y la perspectiva de género, el interés superior de la infancia o del menor. Yo soy más de decir de los menores de edad, porque precisamente el tema de infancia tiene una connotación interesante en este aspecto que no me encanta, pero bueno, en fin, para abordar estos temas, este taller de este tema lo doy cada casi año y medio, para más o menos precisamente ir actualizando los criterios. Y hemos visto ahora cómo hay líneas jurisprudenciales muy sólidas que tienen que ver con el interés superior del menor, por supuesto, en temas donde alguna controversia que tenga que ver con niños y niñas, y bueno, adolescentes, por supuesto, pero también hemos visto otros aspectos que sin duda, como temas de violencia de familias, que desgraciadamente sabemos, está más que comprobado que con los efectos de la pandemia, pues se dio la otra pandemia, que es el aumento muy desafortunado de la violencia familiar, ¿no? Vemos cómo esto también se ha vuelto un problema de orden público, me atrevo a decir, porque todo lo que impacta la violencia de familias, pues es algo muy serio, es algo muy relevante en la vida de cada persona, y sobre todo marca mucho la infancia de quienes viven, quienes van creciendo sus primeros años en un ambiente hostil, violento, donde debería de ser su lugar más seguro, y donde debería de ser el lugar donde los niños y niñas adolescentes deben sentirse mejor. Sin embargo, desgraciadamente, en muchos casos no es así. Las estadísticas no lo dicen, las estadísticas nos informan cómo es que esto pues ha aumentado de una manera importante, ¿no? Entonces vamos a clasificar los criterios de la Suprema Corte y de algunos tribunales en el tema de igualdad, en el tema de reclamo por alimentos, en el tema del interés superior de la infancia, diferentes violencias y el derecho sucesorio, que son los criterios que yo advertí que han sido muy importantes, han sido destacados en el año 2020 y lo que va del 2021. Entonces, vamos a hablar, fíjense, en temas de igualdad tenemos el tema de licencia por lactancia, pero no es que traigo, perdón, ya. El tema de licencia por lactancia materna es un criterio muy interesante que ya se ha reconocido también, y cómo a partir de la COVID
esto también se vuelve un problema muy importante en el ámbito laboral, en el ámbito del derecho laboral, cómo impacta y cómo impacta también en las familias. Es decir, es un tema que qué bueno que se visibilice, qué bueno que cada vez sea más naturalizado para bien en cuanto a que no se vuelve un tabú, como dice, como he visto en algunos carteles muy buenos que dice, si tú no comes en el baño, ¿por qué mi bebé va a comer en el baño, no? Por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de la dignidad a la lactancia materna, ya, tanto para la madre como para el hijo que está o la hija lactante, ¿no? Entonces, otros casos de pensión compensatoria, matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes y foco en el trabajo y en el caso del trabajo del hogar, en la doble jornada, derecho a la reproducción asistida, que también lo tienen las parejas y matrimonios homosexuales, las parejas del mismo sexo, y aquí a reserva de que no nos pronunciamos por aspectos electorales y no es nuestra intención, sí me parece muy preocupante que, si bien es cierto que hay un derecho a que los partidos políticos tengan sus corrientes, sostengan sus propias agendas y sus bases para gobernar, sin duda, bajo los criterios que estimen, lo que no pueden es estar reproduciendo un discurso de odio y tener su bandera a partir de vulnerar derechos que ya están reconocidos, no solo como un tema de igualdad básica, sino como por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, aquellos que dicen que las parejas del mismo sexo no pueden adoptar y no tienen este derecho, están no solo alimentando un discurso de odio, sino también están expresando argumentos que son completamente contrarios a la Constitución Federal y a tratados de derechos humanos y al principio de igualdad, por supuesto. Entonces, de verdad que me parece que es una lástima que a partir de estos discursos de odio quieran sustentar su partido político. Y bueno, vamos a ver cómo está ya más que reconocido por la Suprema Corte como un derecho y cómo se sostiene su constitucionalidad. Y bueno, otros casos de filiación jurídica en el contexto de unión familiar homoparental con motivo de la comaternidad, que también es un criterio muy interesante que se dio y reiteramos, por eso estos aspectos de anunciar que porque se quede un partido político, se va o sea, no me puedo imaginar qué van a poner en la Constitución, que todos tenemos derechos a la igualdad menos las parejas del mismo sexo, pues eso es completamente absurdo. Cuando se lleva a cabo este tipo de uniones y de aspectos familiares, sobre todo también de la comaternidad es muy interesante porque la mujer es son parejas de mujeres, entonces evidentemente una de ellas puede ser madre biológicamente, entonces por supuesto que sería un absurdo que esta cuestión de que los matrimonios homosexuales o de un mismo sexo no puedan crear hijos, pues me parece absolutamente aberrante. Además que, como también les comento, lo que se hace siempre en un proceso de adopción es mirar dónde está mejor, dónde va a vivir mejor el niño o la niña, ¿no? Entonces sí, yo creo que aquí hay un tema importante. Luego, procreación a la familia y al derecho de audiencia en caso de concubinato, que son algunos de los temas que tenemos aquí. Y bueno, por ejemplo, este es un criterio de un tribunal colegiado, no es de la Suprema Corte, pero me pareció muy interesante porque dice suspensión provisional en contra de los efectos de la negativa de extender la licencia por lactancia materna. Su otorgamiento no afecta al interés ni contraviene disposiciones de orden público. Y bueno, en este caso es una mujer que precisamente en plena pandemia, estamos hablando de septiembre de 2020, ella solicita que toda vez que ella está tiene una licencia por maternidad, por parto, y está obviamente en periodo de lactancia, pues solicita que se amplíe el plazo considerando que está la pandemia y que se trata de un tema de salud y pues de importante cuidado, también no solo de ella, sino también de su menor hijo e hija. Entonces, o hija. Entonces aquí se concede la medida cautelar pues para que la mujer no tenga que presentarse al trabajo físicamente o como se le estaba requiriendo y pueda sin que esto genere consecuencias de despido justificado en este caso, ¿no? Entonces creo que es un criterio muy positivo porque dice que esta acción no contraviene disposiciones de orden público ni de interés social. Entonces yo creo que aquí tenemos que pues mirar cómo
cómo es bueno que las personas pues ya tomen el juicio de amparo para defender sus derechos, y cómo podemos notar que a partir de que hay una mayor perspectiva de género, una cuestión de igualdad básica, pues se pueden lograr criterios como este que les estoy mostrando, ¿no? Posiblemente ya ahorita, porque a lo mejor no sabemos si, esperemos, ¿verdad?, ya esté vacunada la persona que pidió el amparo, ojalá que así sea, por la cuestión de que se le está dando prioridad absolutamente con un sentido correcto a las mujeres embarazadas o en puerperio, pues sí me parece a mí importante el punto, ¿no? Y aquí se dice que conforme a los artículos que prevén estos artículos, digo, no me voy a poner aquí a leer artículos, pero sí me parece que estos artículos en conjunto son los que se refieren a la suspensión del acto reclamado. El 125, 128, 129 y 138 de la Ley de Amparo son los que regulan si es que se hace un estudio del acto reclamado y si este acto es posible de ser suspendido provisionalmente y luego definitivamente en lo que dura el juicio principal de amparo. Entonces aquí se dijo que por ello, si la quejosa reclama la negativa de extender su licencia con goce de sueldo por lactancia materna como médico en un hospital de atención completa a pacientes de enfermedad conocida como COVID-19 e invoca el derecho de su menor hija a la salud y a recibir una lactancia segura sin riesgo de contagio, es procedente conceder la suspensión provisional, pues se mantiene su naturaleza negativa con efectos positivos y sin prejuzgar sobre el fondo, la medida cautelar no afecta el interés social ni contraviene disposiciones de orden público. Fíjense qué situación tan complicada la de esta médica, ¿no? Que teniendo ella esta situación, pues era verdaderamente un tema muy serio, muy delicado, y qué bueno que se haya otorgado la medida cautelar. Y bueno, se sigue hablando aquí, porque se dice que en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que en el contexto de la pandemia los estados tienen la obligación reforzada de respetar y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras en mayor situación de riesgo por la pandemia, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo también se junta este derecho, por supuesto, con el interés superior de la niña y del niño. Entonces, vemos que me parece a mí una resolución muy afortunada porque también incorpora al sistema interamericano y hace una armonización muy positiva en este sentido para tener un mayor sustento jurídico y pues reconocer que sin duda es un caso muy, muy especial y que pues no se afectan disposiciones de orden público, ¿no? Ahora, en temas de pensión compensatoria, aquí también es un criterio de tribunales colegiados en materia civil, reciente de noviembre de 2020, y cómo la mujer que demanda su pago con el argumento de que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de sus hijos, con perspectiva de género, revierte la carga de la prueba al deudor alimentario. Entonces, este criterio me parece también muy importante porque ya la Suprema Corte, ya como vamos a llamarle una línea jurisprudencial muy relevante en estos temas de pensión compensatoria. Ya sin duda reconocido que en una unión en una pareja, digamos, ya sea un matrimonio, concubinato o pareja bueno, como pueden formarse en este caso las familias que están en una convivencia de esta índole ya como una familia, pues bueno, como sí, sin duda, hay que advertir que se reconoce que las mujeres en su mayoría, porque ahora también ya hay hombres que se dedican más al hogar y la mujer es la que tiene a lo mejor un trabajo más estable, en fin, se pueden dar una diversidad, puede ser una pareja del mismo sexo, o sea, es una diversidad, ¿no? Y aquí como si en la mayoría pues todavía siguen siendo mujeres porque regularmente se les sigue pues se sigue dando más la crianza de los hijos y de las hijas a las mujeres, pero bueno, el punto es que aquí lo relevante es que la Corte ya desde hace varios años se ha pronunciado sobre este tema en el sentido de que el trabajo que se hace en casa también es trabajo, es decir, y este es un principio feminista de las economías feministas que afortunadamente ya ha sido visibilizado, ¿no? Y este es un principio que desde más de los 70, 60, yo creo que desde antes se ha pronunciado con mucha seriedad, incluso tiene una teoría muy seria donde se sostiene que absolutamente el trabajo del hogar
el trabajo de la crianza de los hijos es un trabajo que produce y que aporta a la economía. Entonces, partiendo de este principio básico feminista muy importante, pues podemos ver cómo si es un tema relevante el que se vaya reforzando esta línea jurisprudencial que ya viene desde la Corte, en el sentido de que el trabajo de la mujer, por supuesto que es importante, y que genera, produce y impide la ruptura de la convivencia conyugal, impide el acceso a un nivel de vida adecuado para una mujer que se dedicó pues preponderantemente al hogar, y esto lo hemos visto en muchos casos muy desafortunados, donde la mujer, precisamente por dedicarse al hogar y a sus hijos, tal vez suspendió, si es que tenía un trabajo, tal vez lo dejó, o no continuó su preparación académica posiblemente, o algún oficio que estuviera ya desempeñando, pues terminan en el trabajo informal para poder sacar adelante a sus hijos, porque pues hay un deudor alimentario que pues simplemente o no aporta o la dejó completamente ya sin una solvencia económica digna para seguir adelante, ¿no? Entonces, cuando la mujer demandó el pago de alimentos bajo el argumento de que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar y al cuidado y educación de sus hijos, se presume que esa argumentación es cierta, ya que en México, por permanencia de roles de género, la mayoría de las mujeres se dedican principalmente a quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos. Entonces, su cónyuge reconvino al divorcio y, en consecuencia, la pérdida o cancelación del derecho a recibir alimentos corresponde a como a él le corresponde la carga de probar que, en efecto, la señora no se dedicaba preponderantemente al trabajo. Es decir, si en un juicio de esta naturaleza el cónyuge deudor alimentario reconviene, es decir, de contrademanda para no pagar esta pensión a la mujer, diciendo que era mentira, que ella no se dedicaba preponderantemente a sus hijos y a la casa, esta carga de la prueba le va a corresponder al cónyuge que demanda no pagar esta pensión. Entonces, me parece interesante, me parece importante que sepan que es un criterio muy serio de tribunales colegiados, que si bien no es una jurisprudencia obligatoria, puede ayudar en muchos casos de mujeres que estén en esta situación y que les estén tratando de revertir el que se les haya concedido la pensión alimenticia a ellas como excónyuges. Entonces, sí, ténganlo presente. Luego tenemos otro que se refiere a el matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes, y las actividades que realiza uno de los cónyuges en el hogar debe considerarse como contribución económica, que era el que les comentaba, por eso lo puse ahorita a la par, es más viejito, de 2018, pero este sí es una tesis de la Corte. Entonces este tema robustece al otro para alguien que tenga un caso de esta índole, ¿no? Las actividades que realiza uno de los cónyuges en el hogar deben considerarse como una contribución económica a su sostenimiento para efectos de una posible modificación de los derechos de propiedad de los bienes adquiridos, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo como les decía, es una línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia que yo celebro porque por fin va reconociendo esta cuestión de las economías feministas, donde autoras como Silvia Federici realmente hace un trabajo estupendo, muy profundo, de cómo a las mujeres siempre, eso apenas lo platicábamos con la doctora Gloria Ramírez en una conferencia muy, muy importante que dio el día jueves por la tarde sobre las mujeres para la paz, y cómo a las mujeres pues siempre se les ha explotado en muchos aspectos, desde la parte del cuerpo, el cuerpo de las mujeres como objeto de explotación y el trabajo de las mujeres como objeto de explotación, porque todavía vivimos en un país donde las mujeres ganan menos que los hombres, tal vez por un mismo trabajo, y en este caso todavía vivimos en un país donde el trabajo que se hace en casa, el trabajo de cuidados que siempre se impone por roles de género a las mujeres, casi siempre, pues bueno, no es valorado, no es considerado como un patrimonio económico, y por ello es que estos criterios son muy importantes, porque ya obligan a que ahora sí se visibilice la importancia del trabajo de la casa y cómo este trabajo, por supuesto, que produce riqueza, produce en la economía. Incluso también, atendiendo a estas autoras que les comento, como Federici, también no solo en este aspecto, sino también producen en un aspecto a la propia sociedad,
y al propio orden público, porque sabemos que la importancia de las mujeres en este tipo de trabajos pues es de la más relevante, ¿no? Vemos también cómo ya se hace esto a partir del artículo primero constitucional y el artículo cuarto que se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, también puede ser, insisto, todos estos criterios también aplican a parejas del mismo sexo, porque vemos que también en las parejas del mismo sexo se pueden dar roles distintos en su convivencia, ¿no? Y bueno, la propiedad de bienes adquiridos durante el matrimonio celebrado por separación de bienes, en atención al derecho de igualdad entre cónyuges, se encuentra vigente y reconocido. Sí, pero ojo aquí, por eso ahora cuando se quieran, quienes se casan y dicen, bueno, ya la hice porque va a veces con esta mentalidad muy desagradable y muy desafortunada de que, bueno, si me divorcio, nos casamos por bienes separados, si yo me compré una casa porque yo sí trabajaba y mi cónyuge no, pues entonces, pues ni modo, porque esta casa es mía y yo la compré y está a mi nombre. Eso ya es histórico, ya es anacrónico, porque ahora lo que se va a analizar es cuánto tiempo se vivió y cómo proporcionalmente les corresponde la masa patrimonial que existió en ese matrimonio. Este es un criterio también muy importante de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia y me parece muy positivo. También es de 2018, pero tiene que ver con otros que vamos a estar viendo y tiene que ver con este bloque de criterios de la Corte que se refieren a cómo, por supuesto, que ya está visibilizándose, reitero, este trabajo del hogar, ¿no? Este dice, cuando se revise su posible incumplimiento en las obligaciones de crianza, no puede viarse la existencia de una doble jornada. Aquí estamos en otro supuesto donde también se da en el que cuando las mujeres tienen un trabajo fuera de casa, es decir, remunerado con dinero, porque trabajan, tienen un empleo, y además trabajan en su casa, bueno, pues creo que cuando se demandan desgraciadamente casos como de la crianza, de la guardia y custodia, pues no se puede apelar a decir que la mujer no está casi en su casa porque trabaja y que por eso ya es una mala madre y no cría bien a sus hijos, porque este argumento no puede verse de una forma aislada, sino también tiene que analizarse en qué circunstancias tiene esa persona, porque se le tiene una doble jornada, ¿no? Entonces, aquí lo que se dijo es que uno de los problemas que se enfrenta una mujer que trabaja fuera de casa es lo que le espera, es lo que se espera de ella, es decir, que cumpla con la responsabilidad primaria de sus obligaciones tradicionales de casa y familia sin disminuir significativamente su rendimiento laboral, lo cual puede provocarle un fuerte estrés. De ahí que la duplicidad de funciones implica un sobreesfuerzo en la mujer que lo realiza al asumir las cargas físicas y mentales de ambos trabajos. Esto es, a la madre se le exige que cumpla mediante un esfuerzo ímprobo con esa doble jornada y las labores de cuidado como si fuera la depositaria única de la obligación de crianza y del hogar, condicionando así su autonomía personal y castigándosele por no cumplir este rol. Entonces, yo creo que también es algo muy importante que ya se visibilicen estos temas en el caso de la doble jornada. ¿Por qué? Porque, bueno, por supuesto que es un tema que no podemos dejar de considerar, y más aún retomar todavía otro punto, que puede haber hasta una triple jornada cuando se le pide que tenga algún estudio o se capacite de alguna forma la persona para pues tener mayor ascenso en su trabajo. Todavía tienen a veces que cumplir con mayores estudios en cuanto a tal vez acreditar cursos o hacer maestrías o posgrados, y esto también sin duda las coloca en una triple jornada, ¿no? Porque se da una sobrecarga al no tener una distribución equilibrada en casa de la crianza y de las labores del hogar cuando las dos personas que están en pareja trabajan. Entonces, ese es de ahí deriva, vamos, ¿no? Y bueno, vemos aquí cómo se le exige una adecuación a estereotipos, a considerar ciertas conductas como normales, ¿no? Porque se derivan de su propio género, este mito de que las mujeres son mejores para el cuidado de la casa, ¿no? Y que precisamente pues no deja de ser más que algo, una posición muy cómoda de decir, es como si dijéramos que a las mujeres se les da mejor lavar los trastes y usar la lavadora, ¿no? Y cambiar pañales, pues esto es una verdadera mentira. Yo creo que es un tema que está ya hecho como un rol de género para las mujeres, y por eso de ahí que sea importante que se haya visibilizado por la Suprema Corte de Justicia como algo que, por supuesto, que no podemos dejar de
considerar. Estoy aquí viendo el chat les invito a que participen en el chat también con sus comentarios. Estoy aquí ya viendo voy a tratar de ver sus comentarios en el Facebook, por si tienen algún comentario, con mucho gusto lo vamos aquí a considerar y a contestar. Igual también quienes nos acompañan en el Zoom, me gustaría mucho que participen si es que tienen algún comentario. Y bueno, vemos este tema del concepto de familia, que lo hemos reiterado en varias ocasiones en este museo, también en otras charlas, de que el derecho, por eso decimos derecho de familias, ¿no? Creo que tenemos que ver la diversidad, el mundo tan amplio que hay de familias, y por ello no podemos considerar un solo concepto de familia, como desafortunadamente se promueve en algunos espacios, ¿no? Que me parece a mí que lo que están generando es una terrible discriminación, porque, reitero, eso es discriminación por sí mismo, el que se diga que solo hay una forma de familia, porque no solamente afecta a las parejas del mismo sexo, sino también a las madres de cabeza de familia, también afecta ese tipo de visión limitada de una familia, también afecta a otras integraciones de familia que existen, como por ejemplo, ahora hay muchas personas que viven con adultos mayores, ¿no? Es decir, cuidan a alguien en su casa mayor, cuidas a una persona con una discapacidad, en fin, y eso también es tu familia y adquieres también derechos. Es decir, la familia no solamente es la que se considera por parejas heterosexuales y que tienen necesariamente que tener hijos para que sean una familia. Bueno, creo que eso ya es bastante desafortunado que se siga considerando y que más se siga, incluso lo grave es que se promueva, ¿no? Porque les digo, genera una diversidad de discriminaciones y de discurso de odio que la verdad a mí me parece peligroso, me parece que es desafortunado y que no debería de ser. Y más si ya la Suprema Corte se ha pronunciado no solamente en este criterio, sino en muchos criterios sobre los derechos de las personas de personas que tienen parejas del mismo sexo, ¿no? Entonces, aquí también vemos como el concepto de familia cuya protección ordena la Constitución no se identifica o limita a un solo tipo de familia, sino a esta entendida como una realidad social, por lo que la tutela se extiende a todas sus formas y manifestaciones, entre ellas las formadas por matrimonios homosexuales. Entonces, aquí, ojo, porque pues ya se está diciendo por la propia Suprema Corte y cómo ese derecho se extiende entiende dado a toda persona sin distinción en cuanto a preferencia sexual, no solo les asiste a los matrimonios heterosexuales con problemas de infertilidad, sino también a los matrimonios homosexuales en los que se presenta una situación similar ante la circunstancia de que su unión sexual no existe la concepción de un nuevo ser entendida como una fecundación de óvulo gameto femenino por el espermatozoide gameto masculino. Entonces, aquí la verdad es que sí, es importante que pensemos principalmente en el bienestar del interés superior del menor, que un niño y una niña que están en posibilidad de ser adoptados, pues lo más importante es que encuentren una familia que les cuide, les proteja y en adelante les integre como su hijo o su hija y les dé el amor que necesitan y el apoyo que se necesita, independientemente de la preferencia sexual que tengan. Y creo yo que precisamente como dice el dicho, ¿no? Pues muchas veces, desgraciadamente, los niños y niñas que viven en una situación de poder ser adoptados, pues precisamente han sido abandonados o han quedado en esta situación, pues que también derivan de familias, entre comillas, tradicionales, ¿no? Entonces yo creo que no podemos caer en estas formas de discriminación que ya han sido más que aumentadas por la Suprema Corte de Justicia. Igual, y bueno, tenemos aquí otro caso que tiene que ver en temas de estos aspectos, reconocimiento voluntario de hijo en la partida de nacimiento o el acta especial posterior. Es viable la filiación jurídica en el contexto de una unión familiar homoparental con motivo de la comaternidad. Es decir, aquí también se refiere a otro supuesto que, como les decía, es muy interesante porque es en el caso donde las mujeres pues tienen hijos y tienen una pareja mujer. Entonces, bueno, aquí también se da que se permite que es posible que en el acta de nacimiento también no solo se reconozca a la madre biológica, sino también a la madre que está también cuidando de ese niño, de esa niña, como también su progenitora en cuanto a parte de esta familia y que son sus mamás, ¿no? Entonces, eso me parece también muy interesante, este criterio de la Suprema Corte,
y que bueno, como vemos, los casos que se leen aquí, pues se han dado en la vida real, ¿no? Derivan de casos completamente que sí se han presentado, ¿no? Entonces, de ahí que sea muy interesante ver cómo la Suprema Corte hasta este momento, afortunadamente, sí trae una línea de jurisprudencias, de criterios en este sentido, ¿no? En un sentido de reconocer la importancia de mirar las diferentes formas de familias que puede haber en una sociedad y cómo cada diferente forma de familia tiene derechos que le reconoce la Constitución Federal y los tratados internacionales. Entonces aquí vemos cómo el tema es muy, muy fuerte y muy interesante, también por la serie de discriminaciones que hay en estos aspectos, ¿no? Y le permitiera, bueno, aquí dice que la importancia del hijo o de la hija es que este tipo de aspectos como su acta de nacimiento, pues también le va a permitir sentirse identificado, ¿no? Acorde al contexto familiar en el que se supone crecerá, por lo que ante la falta de un vínculo genético debe bastar un elemento determinante para el establecimiento de filiación jurídica. Y esto no es nada como simple, no es nada superficial, es algo muy importante, porque pensemos nada más, imagínense, si está esta menor de edad, y la mamá biológica fallece, ¿no? O se enferma de algo grave, el niño o la niña que vive en esa familia pudiera ser reclamado por alguien que presuma tener mejor derecho, como los abuelos de la persona que falleció o que no está en condiciones de cuidar directamente a su propio hijo biológico, o los tíos, los hermanos o familia hasta el cuarto grado tiene derecho a exigir a solicitar la guardia y custodia del niño o de la niña, si es que no hay una relación jurídica filial con la pareja de su mamá, por así decirlo, ¿no? Entonces, de ahí que sí sea un tema bastante delicado y muy serio, porque si no, pues es terrible que por este hecho, pues se le quitara a una madre que estuvo criando a su hijo muchos años con su pareja, y se le quitara por motivos de esta cuestión de la identidad jurídico-filial. Entonces, por eso son avances importantes que ya están visibilizando estas cuestiones, y por eso es importante conocer estos criterios. Igual, bueno, tiene que ver con el mismo tema de este mismo caso, ¿no? Donde, pues, precisamente se reconoce que el artículo se declaró inconstitucional, el artículo 384 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, que excluía la posibilidad de que el hijo de una mujer pueda ser reconocido voluntariamente por su compañera, porque vulnera también los derechos de los menores de edad al pronto establecimiento de su filiación jurídica. Fíjense qué interesante, porque aquí también el artículo se analizó desde la perspectiva del interés superior del menor. Es decir, además de los temas de igualdad, que aquí son evidentes, pues también se analiza por qué es importante que una persona que nace, una persona que tiene una familia, pues sea identificada jurídicamente de este modo, ¿no? Y no puede haber un artículo como en el caso del que estaba en Aguascalientes, o del que está, porque solamente pues aquí fue un amparo, ¿verdad? No se declaró todavía seguro está vigente. Pero como sí esta prohibición de reconocer la filiación jurídica por parte de una de las parejas, pues está mal, ¿no? Es negativa, y bueno, ese es el tema relevante. Y bueno, sigue siendo parte del criterio, y este caso derivó en muchas tesis, ¿no? En muchas tesis de la Corte, 3 o 4, me parece que 3, 4 tesis. Yo les invito a que lean después el caso completo, si es que tienen interés en este aspecto. Y bueno, otro tema, pasando a las diferentes formas de familias, es el concubinato, que es una forma, una unión que no es un matrimonio, no tiene la figura, la solemnidad del matrimonio, llamémosle así, pero son uniones de hecho que sin duda generan derechos, ¿no? Generan derechos y obligaciones, y más aún cuando hay hijos o hijas en esta unión.
Y bueno, el artículo, recordemos que quien vive en concubinato no puede casarse con otra persona que, bueno, me refiero a que vaya, para que o se reconoce jurídicamente que se vive en concubinato o se reconoce que se vive en matrimonio civil, ¿no? Pero no puedes tener un concubinato y aparte un matrimonio, porque las figuras por sí mismas no pueden tenerse ambas en una misma persona, ¿no? Entonces esto es importante aclararlo porque luego dicen, luego para efectos de derechos, es a lo que vamos. O sea, si la persona está casada, otra persona que estuviese viviendo con esta persona que está casada, pues desgraciadamente no se le puede reconocer como concubina o concubino porque la otra persona ya está casada. Entonces, al momento de exigir los derechos, por eso es importante saber la realidad y cómo son las cosas, ¿no? Entonces aquí el artículo 160 de la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, al establecer que su existencia se acreditará únicamente con la designación que haga el militar de la persona interesada como concubino o concubinario ante el instituto, vulnera el mandato de protección a la familia y el derecho de audiencia, ¿no? Aquí lo que se analiza es que el citado, cuando establece que la relación de concubinato se acreditará únicamente con la designación que el militar haya realizado de la persona interesada como concubino o concubinario ante el instituto, sin que sea admisible otro medio de prueba, vulnera el mandato de protección de la familia que prevé el artículo 4, en tanto anula el derecho de prueba que le asiste a una persona que se considera tener ese carácter cuando el militar, por descuido o negligencia, omite realizar la designación respectiva o actualización de información correspondiente, con lo que se vulnera también el derecho de audiencia del artículo 14 de la Constitución, puesto que al impedir que el interesado ofrezca los medios de prueba que estime conducentes para demostrar la existencia del concubinato con el militar fallecido y en consecuencia su derecho a las prestaciones económicas y en especie de la muerte que derivan de la muerte de aquel, le deja en estado de indefensión al no garantizarle una adecuada defensa en caso de tener que demandar o defender en juicio el derecho de que se trata, ¿no? Aquí es que en estos temas de las Fuerzas Armadas, de verdad que sí se da mucho este tipo de casos, donde desgraciadamente un militar fallece por cuestiones de su trabajo y se presentan personas argumentando que pues eran pareja del militar y bueno, todo lo que se tiene los trámites que se tienen que hacer, es muy importante que las mujeres estén enteradas, o bueno, en su mayoría son mujeres, cuando sucede esta desgracia, pues una muerte, ¿no? En estas condiciones, porque pues sí, en efecto, hay pasos a seguir para que puedan obtener y tener un derecho a una pensión, incluso a un fondo de reserva que se destina a estas personas cuando se sucede en este contexto particularmente de muerte o de fallecimiento de un militar por estar en funciones, ¿no? Entonces es importante que sepan que en la página de la Secretaría de la Defensa Nacional, ahí pueden encontrar también información de qué hacer para solicitar una pensión en estas condiciones. También es posible que los padres también puedan tener derecho a una pensión cuando son padres de un militar que desgraciadamente fallece en estas condiciones. Igual tenemos aquí otra de comaternidad y bueno, vamos a pasar al punto de reclamo de alimentos y les invito a que participen con sus comentarios. Si tienen algún comentario, por supuesto que nos interesa saber su opinión. Y bueno, vamos a ver reclamo de alimentos. Y bueno, son en estos puntos en favor del deudor alimentario, alimentos y estudios, deudores alimentarios y su obligación a pesar de desconocer, que se tenía este derecho, alimentos e imposibilidad para cumplir, que es un tema también bastante serio. Cómo podemos llegar a una compensación cuando por alguna cuestión evidente no es posible que se otorgue este derecho, y alimentos e imposibilidad para cumplir sobre la retención de un porcentaje del salario al deudor alimentario, ¿no? Empezamos primero como una jurisprudencia obligatoria de la primera sala que dice: suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo cuya materia sea el derecho de alimentos, procede a aplicarla en favor del deudor alimentario. O sea que, aun cuando seas deudor alimentario, también se te puede suplir la deficiencia de la queja
Ello porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en conjunto, como grupo. Este criterio me parece también muy positivo porque tampoco vamos a tratar de ver esta figura también muy estereotipada, ¿no? Del deudor alimentario malvado que no quiere dar alimentos y que es un irresponsable, que sí hay muchos, pero no todos, o sea, no todos. Yo creo que también hay que ver los contextos y más en el contexto que vivimos de tanto desempleo y la situación económica también derivada incluso por la COVID, donde pues a veces no, hay que analizar los motivos del deudor alimentario y qué situación concreta tiene y a qué arreglo se puede llegar, pues para que logre cumplir con su deber de deudor alimentario, pero al mismo tiempo pues identificar cuál es la situación real de este deudor alimentario y las intenciones reales, ¿no? Precisamente la licenciada Gabriela Amores, que tiene unos talleres muy, muy interesantes sobre estos temas de diversos, pero ella dio uno muy, muy interesante que tuve el gusto de moderarle, que es el de derecho a la pensión digna, a los alimentos con dignidad, ¿no? Y en efecto, ella se refiere a este tema también, en cómo por supuesto que hay personas que son muy desobligadas y realmente no les interesa aportar esta pensión. Sin embargo, hay situaciones que dicen, oye, mira, yo me quedé sin trabajo, no es que no quiera pagar la pensión, pero la verdad es que estoy en estas circunstancias y quiero llegar a una negociación, quiero ver si se puede compensar, no sé, en fin, ¿no? Entonces también yo creo que aquí por eso la Corte dice, lo que nos importa es la protección de la familia como integral en cuanto a que, pues, y más si la pensión es hacia menores de edad, ¿no? O sea, que lo importante es lograr que este menor de edad o esta niña, niño, pues tenga los adolescentes, pues tenga el alcance pues a una vida digna y porque alimentos, pues sabemos que todo lo que implica alimentos, que implica educación, implica tener un techo, implica tener las condiciones dignas para vivir, ¿no? Entonces, pues por eso es una figura tan importante la de los alimentos. Y por eso dice, es una institución, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas con un nivel de vida digno y adecuado. Entonces, aquí pues ya vemos cómo se da este aspecto y de manera que respecto a esta institución jurídica prevalece el deber del Estado a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de suplencia de la queja a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en casos concretos se haga con apego al marco normativo constitucional y legal que lo rigen, ¿no? Entonces aquí lo que se dice es que las condiciones de los alimentos, al tratarse de un tema de orden público e interés social, pues obligan a que los juzgadores que están llevando estos asuntos tengan esta forma de resolver sin que sea un aspecto muy estricto el que se exija a quienes están en estos temas, ¿no? Involucrados, a quienes deben los alimentos. Alimentos, la procreación de un hijo por el acreedor alimentario mayor de edad que se encuentra estudiando un grado acorde a esta no constituye por sí misma un hecho suficiente que permita justificar su falta de necesidad, ¿no? También aquí, cuando es mayor de edad, ¿no? ¿Qué sucede si sigue estudiando? Al ser la institución de los alimentos, y reiteramos, de orden público, no puede estimarse que la sola acreditación en un juicio de cancelación de pensión alimenticia de que la persona acreedora mayor de edad haya procreado un hijo durante su etapa estudiantil sea un hecho suficiente para demostrar que carece de necesidad para seguir percibiendo una pensión alimenticia. Fíjense qué interesante, y esto sí se puede dar en un contexto, cuando la persona que goza de la pensión alimenticia también a su vez tiene un hijo, este no es un motivo pues para que se le cancele la pensión alimenticia. Fíjense ustedes, ¿no? O sea, es importante porque pues es algo que se da con frecuencia, puede darse con cierta, digamos que es algo que pues es común, y es importante que pues sepan que este motivo no es suficiente pues para demandar que ya no se puede recibir la pensión, ¿no? Entonces, de ahí que el principio de necesidad rectora en la materia exige la demostración en forma plena por el deudor de que su acreedor ha dejado de necesitar los alimentos, por lo que no puede ser desvirtuado únicamente a base de presunciones. En todo caso, el juzgador del conocimiento deberá examinar, con base en las pruebas rendidas, si tal suceso influye de manera determinante en el elemento de necesidad
de la pensión, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos que pues se juntan varios aspectos. Uno es, por supuesto, el de la necesidad. Hay que ver que, bueno, aquí en este caso los jueces son quienes tienen una gran responsabilidad para analizar, pues qué condiciones hay en cada caso concreto, ¿no? También vemos en otro tema de alimentos. La circunstancia de que el deudor alimentario desconozca el embarazo o nacimiento de su menor hijo no le libera de cumplir esa obligación a partir del momento en que éste nació, pues ello solo influye en el monto de la pensión respectiva. Ojo aquí, por favor, tengamos mucha atención en estos criterios, porque se reconoció el derecho a la pensión retroactiva. Entonces, esto quiere decir que si ustedes tuvieron hijos y no, digamos, no se enteraron después, es probable y es posible que esta pensión alimenticia que no se dio durante un lapso de tiempo, pues pueda ser exigida, obviamente llegando a condiciones, ¿no? Entonces, aquí este pleno de circuito civil, que es una jurisprudencia que obliga a la Ciudad de México, porque es el primer circuito, pues dice que determina que retrotraer la obligación alimentaria al momento del nacimiento del menor de edad es la única interpretación compatible con el interés superior del menor y los principios de igualdad y de no discriminación. De ahí que debe condenarse al pago desde que nació el acreedor alimentario, porque desde ese momento el menor tiene derecho a recibir alimentos. Ojo aquí, porque si ustedes, pues bueno, se niegan a decir, yo no sabía que, o bueno, yo sí sabía que estaba el niño, pero pues, o sea, no le di porque pues yo no vivía ahí, yo no sé, o cualquier cosa, pues bueno, no es un pretexto para que no se den los alimentos. Entonces, esta justificación se basa también en criterios, es una línea jurisprudencial, como les digo, sólida, porque se basa en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se refiere a alimentos, la pensión alimenticia deriva de una sentencia de reconocimiento de paternidad, debe ser retroactiva al momento del nacimiento del menor. Entonces, recuerden que sí es posible, ya sea si ustedes tienen hijos, hijas y el padre o madre en este caso, pues se da más en el caso de los padres, porque son los que dicen que no sabían o no se enteraron, ¿no? O en este caso que sabían que había nacido el menor, pero no se aparecieron por ahí a ver si a cumplir con su deber de alimentario, de otorgar pensión alimenticia, pues también les recae esta responsabilidad y por eso tienen que tener mucha, pues aquí, estar enterados y enteradas, ¿no? De que esto sí puede ser, es una demanda viable y es una demanda que ya tiene sustento jurisprudencial en la Ciudad de México, el primer circuito, y también por la Suprema Corte en criterios aislados, pero que son criterios fuertes. Este mismo pleno de circuito de materia civil también nos habla de que los alimentos que corresponde al padre, la carga de acreditar la imposibilidad de cumplir con su obligación a partir del nacimiento del menor de edad. Claro que sí, el colmo sería que se tuviera que la persona que está criando al niño o niña tuviera que demostrar que el padre o madre que me están dando la pensión, pues no trabaja, si trabaja o no, esta carga le corresponde, o sea, es decir, cuando se demanda la pensión alimenticia, pensemos al padre, será quien tiene que demostrar por qué motivos, cuál es la imposibilidad real para no cumplir con esto. Incluso hay personas que llegan al extremo, imagínense ustedes, de renunciar a sus trabajos con tal de no pagar la pensión alimenticia. Pero ¿qué creen? Que esto ya también es un tema que a partir de que se logra el principio de la retroactividad de la pensión alimenticia, pues oh sorpresa, de nada les sirve que renuncien a su trabajo, porque cuando tengan un trabajo también se les va a cobrar ya todo lo que van debiendo. Entonces es mejor que la paguen, o sea, que la paguen, porque tarde o temprano tendrán que pagarla toda completa. Entonces, digamos que es una situación pues bastante obvia, ¿no? Y bueno, determina que sobre el padre recae la carga de la prueba, como dijimos, y bueno, pues no basta
con que el demandado en el juicio respectivo adopte una actitud de simple negación, sino que tiene un deber de colaborar dentro del proceso en atención a su posición privilegiada respecto del material probatorio, quedando así conminado a demostrar el mencionado desconocimiento o bien las circunstancias que le impidieron cumplir con el deber de proporcionar los alimentos, ¿no? Entonces, aquí no es nada más que no tengo trabajo y lo siento mucho, no tengo dinero, sino que se tendrá que demostrar que realmente hay una situación que se pudiera justificar en algún momento dado, ¿no? Tal vez a lo mejor el padre pues, tuvo una enfermedad importante, gastó en, no sé, pueden ser muchos supuestos tal vez, ¿no? Pero tendrá que probarlo para en ese caso, pues bueno, se va a determinar cuánto va a ser lo que va a aportar de la pensión, porque eso no es que no la vaya a dejar de aportar. De igual forma, se dice alimentos, la retención de un porcentaje al monto del salario del deudor alimenticio como pago de pensión no puede considerarse una garantía para asegurar su cumplimiento y por ende debe constituirse una para ese objeto. Fíjense, esta me parece muy positiva, muy interesante, porque como, o sea, antes, lo primero que se hacía, me da causa mucho gracia la fotito, ¿no? El candadito, la cartera, ¿no? Bueno, el caso aquí es como, digamos que antes, bueno, siempre se ha estilado así, ¿no? Que bueno, se investiga si el deudor alimentario tiene un trabajo fijo, bueno, pues a partir de ahí es donde se le descuenta la pensión. Pero este trabajo por sí mismo no puede ser la garantía de la pensión, sino que se tiene que ver otros aspectos. Miren, por ejemplo, aquí lo que dice el tribunal es... sin embargo, dicha retención no puede considerarse una garantía para asegurar el cumplimiento de la obligación, pues el mismo monto no puede tener una doble naturaleza, objeto directo de la obligación y a su vez ser garantía, por lo cual debe constituirse una de las enumeradas en la ley o una diversa de naturaleza análoga, que resulte suficiente para asegurar el pleno cumplimiento de la obligación, ya que mediante los alimentos se cubren cuestiones indispensables para el pleno desarrollo de la persona y por ende resultan necesarios para la plena eficacia de diversos derechos fundamentales, como la vida misma, el derecho a la salud, a la vivienda digna y a la educación. Es decir, la propia pensión alimenticia que se cobra de un sueldo, por sí misma no va a ser la garantía de la pensión. Pensemos, tal vez hay que ver qué otros bienes tiene el deudor alimentario, porque en caso de que el salario ya no se le pague, por eso digo que aquellos que renuncian a su trabajo con tal de no pagar, pues ya están en mayores problemas, porque ahora no solamente es no tengo y lo siento, sino también ahora lo que sucede es que se va a buscar qué tiene esa persona que pudiera servir como una garantía. Pensemos si tiene un inmueble, si tiene un auto, si tiene, qué bienes tiene para podernos asegurar que va a pagar la pensión alimenticia. Entonces, ojo aquí porque ya no es nada más debo, no niego, pago, no tengo, ¿no? Ahora, hasta aquí vamos viendo los temas de igualdad, de alimentos, de deudores alimenticios o juicios de alimentos, y ahora, bueno, vamos a ver algunos muy relevantes sobre el interés superior de la infancia. Entonces, convivencia con progenitor no custodio por medios electrónicos en el marco de la pandemia de la COVID-19. Fíjense que estos casos se han dado de una manera muy interesante, porque ¿qué sucede cuando en la pandemia precisamente no era posible a veces convivir, ¿no? No era posible esta convivencia y bueno, ¿cuáles eran las formas de cumplir con el deber de quienes tienen que visitar a sus menores hijos, ¿no? Y cómo pues la tecnología en muchos aspectos, pues sí, claro que son importantes como herramientas pues para cumplir con la cuestión de las visitas y la guardia y custodia de los menores de edad, ¿no? Luego, incidencia, hay otras que salieron que son muy debatibles y yo debatibles no le veo de debatible, pero en general para muchas personas, porque yo también comparto la misma idea. Dice, incidencia del castigo corporal de la guardia y custodia, ¿no? Es decir, cómo ya la Corte dijo que no se puede justificar el castigo corporal a los menores de edad. Es decir, los golpes, el maltrato de esta índole no resulta un acto de violencia en contra de los niños y las niñas. 3. Castigo corporal disciplinario como contrarios a la dignidad humana. Comunicación de justicia
con perspectiva de infancia. ¿Cómo le vamos a explicar a un niño o una niña que está en un proceso, en un juicio, ¿no? Derecho a la vida privada familiar, derecho de los padres a impartir una creencia religiosa a sus hijos, ¿no? O sea, aquí vemos cómo esta jurisprudencia es de la Suprema Corte, es de 2021, es muy, muy reciente. Entonces también aquí fíjense qué interesante, suspensión del acto reclamado, cuando este consiste en una determinación judicial que ordena un régimen de convivencia provisional en forma presencial y libre entre un menor de edad y el progenitor no custodio, en el contexto de la pandemia por la COVID, permite que la suspensión se otorgue modulando la convivencia para que ésta se realice a distancia por medios electrónicos, siempre y cuando el material probatorio con que se cuente al proveer la medida no permita fijar una distinta como más protectora de su interés. Es decir, me parece bien importante porque cuando hay un tema de visita de régimen de convivencia provisional, pues entre el padre y el hijo, o la madre y el hijo, hija, pues es importante cómo pues te permite que si está la situación de la COVID y todo esto, que ya esperemos se vaya superando paulatinamente, pues eso no justifica que por medios electrónicos no pueda llevarse a cabo esta visita, ¿no? Entonces yo creo que esta es una cuestión muy interesante y muy importante, porque imagínense ustedes el niño o la niña que tiene derecho también a convivir, digamos, con su padre, madre, pues por el tema de la pandemia, pues tiene que tener otras herramientas para poder no perderse de la convivencia, ¿no? Entonces, también la suspensión del acto reclamado sí podrá modalizar la convivencia para que se desarrolle a distancia mediante uso de medios electrónicos como medida general de protección reforzada de la vida y de la salud del menor de edad, atendiendo a las condiciones de emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19, pero ello será visible siempre y cuando al proveer sobre la suspensión, provisional o definitiva, no se cuente con elementos suficientes para determinar, conforme a un análisis individualizado de las circunstancias del caso, si éstas conducen a proteger su interés en forma distinta, ¿no? O sea que hay que ver cuál es la forma mejor para esto, ¿no? Luego tenemos el tema de castigos corporales. No sé aquí quienes estén viendo esta charla, qué opinan en cuanto a castigos corporales. Su incidencia en la asignación de guardia y custodia se debe determinar en cada caso en función del interés superior del menor de edad, ¿no? O sea, el tema, criterio, la primera sala determina que la asignación de la guardia y custodia de un menor de edad frente a un incidente de maltrato corporal debe decidirse atendiendo a todas las circunstancias del caso y en función del interés superior del menor de edad. Es decir, el acto o actos de violencia física no conducen en automático a negar la función de la guardia y custodia al progenitor que ejerció la violencia para otorgarla al otro, sino que se deben ponderar los elementos del caso para garantizar que la decisión sobre quién ejercerá sus cuidados y quién mantendrá un régimen de convivencia con él sea el escenario de mayor beneficio para el menor de edad. Este es un criterio muy fuerte, muy, muy importante, porque, pues bueno, está refiriéndose a la forma en la cual, pues a veces se da los criterios disciplinarios en las familias, ¿no? Y cómo, pues todavía hay familias que implementan un castigo corporal, es decir, golpes o algún maltrato físico, porque consideran que con eso el niño o la niña pues va a mejorar su conducta o su disciplina, ¿no? Entonces, yo, en la opinión personal, yo no estoy para nada de acuerdo en los castigos corporales a niños y niñas, y por eso, pues también en otro criterio que sale junto con dice: los maltratos y agresiones físicas contra menores de edad, sean leves, moderados o graves, son contrarios a su dignidad humana y vulneran su derecho a la integridad personal, ¿no? Entonces aquí también, ojo, este es un criterio de la Suprema Corte que también se menciona, y pues sí, pongámosle atención, porque sin duda a veces es muy desagradable, como a veces, y muy triste sobre todo, como pues todavía hay familias que consideran que el maltrato corporal puede ser una forma de disciplina, ¿no? Cuando se ha demostrado que es todo lo contrario, no ayuda en nada y sí genera un ambiente de tensión y de incluso efectos posteriores, ¿no? De algunos aspectos que ya pueden reflejarse incluso en la vida adulta, ¿no? Entonces, bueno, la primera sala considera que el maltrato físico, sea leve, moderado o grave, que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar
o cualquier castigo que busque menospreciar, humillar, denigrar, amenazar y asustar o ridiculizar al menor de edad constituye un castigo corporal y un trato cruel y degradante, que resulta incompatible con la dignidad y los derechos de los menores de edad, a su integridad personal y a su sano desarrollo integral, por lo que la erradicación del castigo corporal y los tratos crueles y degradantes es una necesidad apremiante en nuestra sociedad que vincula no justificar tales conductas como método correctivo o de disciplina para la niñez en ningún ámbito. Ojo aquí porque de verdad yo sí creo que si bien es cierto que cada padre, madre, en fin, quienes están en la responsabilidad de criar a un menor de edad, pues pueden tener su forma su libre forma de disciplinar, de sus medidas correctivas, etcétera, ¿no? Por cómo están educando, su libertad de cómo van a educar a esa persona, cómo la están educando. Pues también aquí viene el tema del castigo corporal, que bueno, me parece a mí una situación importante y que ya nuestra cultura pues debe ser completamente, pues ya erradicada, ¿no? Ya considerada que no es una solución, ¿no? Y otro criterio que también es muy importante, muy importante, justicia con perspectiva de infancia. Debe garantizarse el derecho de los menores de edad a ser escuchados en el procedimiento jurisdiccional que involucre sus derechos, también en la primera etapa de la infancia, promoviendo formas adecuadas de interacción, libre opinión, comunicación clara y asertiva de la decisión, ¿sí? Entonces, ojo, porque esto me parece sumamente importante. Hay muchos casos, desgraciadamente, que involucran a los niños y a las niñas. Esto de por sí ya es muy intimidante, ya es muy amenazante para un menor de edad. Si para un adulto, una adulta, ir a un juzgado es algo, pues no grato, ¿no? Cuando, y más en estos temas, como les decía al principio, todo lo que tiene que ver con derecho de familias, desgraciadamente, salvo excepciones como derecho sucesorio, tal vez, algunos casos ¿no? Que más bien es como de organizarse. Pero si se dan cuenta, todo lo que tiene que ver con derechos de familia, mucho, tiene que ver con desde una parte dolorosa, desde una parte penosa no en un sentido de pena, de vergüenza, no, sino penosa de dolor. Porque finalmente pues es un proyecto de familia que pues no logró definirse como en un principio se quería y bueno, ya no se logró el objetivo inicial tal vez, ¿no? Entonces cuando hay divorcios, cuando hay este tipo de temas y están involucrados los niños y las niñas, pues hay que tener mucha delicadeza en cómo se les va a explicar a estos niños y niñas, adolescentes, por supuesto también, que pues bueno, sus padres no van a estar ya juntos o cómo se hace todo esto, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a quedar, por ejemplo, si hay un juicio por guardia y custodia y todos estos aspectos? Pues, ¿dónde va a quedarse el menor de edad finalmente? ¿No? ¿Dónde, con quién? ¿Con quién va a ser? ¿Con quién va a pasar la mayor parte del tiempo? En fin, ¿no? Esos son casos muy importantes y de ahí que sea muy afortunado que también ya se esté visibilizando cada vez con mayor puntualidad que es esto de la justicia con perspectiva de infancia, ¿no? Este tema que tenemos ya que tener más aterrizado en los asuntos cotidianos y cómo la voz del menor de edad es muy importante escucharla y cómo se siente y cómo también se trata, fíjense qué interesante aquí nos está diciendo, cómo se trata también de un tema de los derechos, cómo un menor de edad también tiene que tener forma de defender sus derechos él solito o ella solita ante el tribunal, ¿no? O sea, me refiero cómo sí tiene que ser escuchado, ¿no? No solamente es una cuestión de que el papá o la mamá habla por el niño o la niña. También la niña y el niño también tienen derecho a exponer su punto, ¿no? Y bueno, tenemos aquí una pregunta, ¿no? Que nos dice, en mi caso, el deudor alimentario incumple en sus obligaciones, sin embargo, reclama convivencia con los menores. Es un tema que sí, es un tema también. A ver si ahorita lo tengo. El deudor es además un agresor con 2 denuncias por amenazas a mi persona. ¿Quién tengo que hacer? Pues mira, lo que te sugiero es que sí veas el tema con mucha seriedad con una persona que te pueda orientar que para llevar el caso.
y que esto es muy delicado porque precisamente hay criterios que se refieren a que si no da la pensión alimenticia, se le restringen sus derechos también de convivencia, ¿no? Pero aquí lo más grave es que el hecho es que tú lo tienes, o sea, tú estás, según aquí leo, o sea, el agresor tiene 2 denuncias por amenazas a tu persona. Entonces, creo yo que es un tema muy delicado en donde no puedes poner en riesgo a tus menores hijos y sí me parece a mí que debes de ver cómo estas denuncias, cómo puedes incluso hasta ver si llega el punto de poder pedir hasta una forma de medida de restricción, ¿no? Porque si tú consideras que la persona es muy violenta, acabamos de ver precisamente cómo la Corte está completamente en contra de poner en riesgo a los menores de edad. Bueno, si tú ya lo tienes con estas denuncias, yo creo que a partir de estas denuncias sería importante que vieras si procede solicitar una orden de restricción que impida que la persona vaya a tu casa con el tema de querer ver a los niños, porque aquí entonces no solamente estás tú en riesgo, sino también se pone en contexto a la familia, ¿no? Entonces yo creo que sí debes de ver y qué bueno que tuviste el valor de denunciar, porque no todas las mujeres tienen pues este valor o el contexto, no es valor, vaya, el contexto, la fuerza de poder denunciar. Y en este caso, yo sí te sugiero que veas con mucha seriedad la orden de restricción, porque ya está denunciado por amenazas a tu persona. Entonces, ahí puede ser un tema que no puede pasar inadvertido, aunado a que no da pensión. Entonces, yo creo que sería importante que lo vieras, ¿no? Desde este ámbito. Y bueno, un comentario. Excelente presentación, ojalá nos pueda compartir. Claro que sí, con mucho gusto. Yo ahorita la voy a compartir con las compañeras para que se pueda, a ver si por acá en la compu la puedo compartir y la subimos con mucho gusto. Bueno, y bueno, también aquí también te sugerimos, bueno, quien habla del deudor y de las 2 denuncias, también te sugerimos que en el Museo de la Mujer, reitero, la licenciada Gabriela Mores nos hace el gran favor de apoyar, asesorar, no puede llevar todos los casos, claro, ¿no? Pero sí al menos asesorar a muchas mujeres en estos temas. Ella es una experta en estos temas de pensiones alimenticias, de guardia y custodia. Ella lleva muchos asuntos y puedes comunicarte al Museo de la Mujer para ver si ahí te pueden dar el contacto de la licenciada Gabriela Mores y te pueda apoyar al menos una asesoría, una buena asesoría que te pueda dar ya de una experta y que ella es litigante, ella lleva asuntos, entonces sin duda tiene muchas tablas que te puede apoyar en este caso. Te sugiero que llames al museo, bueno, te contactes por llamar, no se puede, no estamos en el museo físicamente, pero sí por el correo electrónico puedes contactarte y ellos, las compañeras que siempre son muy atentas, te pueden apoyar para que tengas un contacto con la licenciada Gabriela Amores. Y bueno, ahorita voy a procurar mandar también la presentación al correo del museo, pues para que también me hagan favor de subirla ahorita en esta charla, para que pues quienes nos están viendo, pues la tengan. Son los criterios de la Suprema Corte, es importante que los tengan ustedes a la mano, y ya que cuando haya alguno ya en particular, ¿no? Con mayor interés, pues ya podrán ustedes, pues ahí ya podrán ustedes, pues ya analizarlo a lo mejor con mayor detalle, ¿no? Entonces, se ve este aspecto de la justicia con perspectiva de infancia. Las autoridades judiciales y sus auxiliares deben proveer la mejor forma de interactuar con el menor de edad y alcanzar su libre opinión, ¿sí? De acuerdo con su edad y grado de madurez, ciclos vitales, primera infancia, infancia y adolescencia. Pero no rechazar la escucha del menor de edad solo en razón de su temprana edad, pues el ejercicio de este derecho puede darse no solo como la implementación de mecanismos formales, sino también como declaraciones testimoniales o escritas, sino también a partir de metodologías pedagógicas y didácticas que brinden las condiciones adecuadas al niño, niña o adolescente para alcanzar ese objetivo, inclusive comunicándole la decisión en forma clara y asertiva. Fíjense, aquí es importante porque desgraciadamente en muchos casos también
siempre se dice, es que al niño le dijeron que dijera esto, ¿no? Y sí, puede ser usual, puede ser usual. De ahí que en este criterio sea muy importante que se refiera también a las metodologías pedagógicas y didácticas, ¿sí? Porque tampoco se trata de aterrorizar al niño y que en vez de que sea un tema que es para su beneficio, se vuelva una tortura para el menor de edad, ¿no? Porque también pasan estas cosas desgraciadamente y a veces el niño o niña no quiere. No, yo recuerdo algunos juicios, ¿no? Donde le decían a la niña que hablara mal de su papá y ella decía, es que yo no quiero hablar de mal de él, ¿no? Entonces la niña sufría mucho realmente, porque pues la ponían en una circunstancia muy terrible, muy terrible, ¿no? Porque pues ella como una niña no entendía, o sea, ¿por qué yo voy a hablar mal de mi papá, no? Entonces para ella era muy traumático esto. Entonces también no se trata se está hablando por eso con perspectiva de infancia, una justicia que verdaderamente se refiera con respeto, con dignidad a estos niños y niñas y adolescentes y bueno, que por ejemplo a una compañera amiga Regina Sampeiro, ella es psicóloga infantil, bueno, trabaja temas de violencias infantiles desde una perspectiva psicológica. Por ejemplo, ella pues sí, es importante que algunos especialistas de esta índole, ¿no? Pues cuando hay una testimonial de un niño o una niña, pues realmente se vea con toda la seriedad, porque pensemos que ese niño también a lo mejor puede estar en riesgo, ¿no? Acorde cómo se expresa, acorde cómo dibuja, acorde, o sea, son muchos aspectos ahí que no es nada más un tema así muy simple, ¿no? Entonces yo creo que por eso veamos con detalle este punto y cuando están en juego los derechos de los niños y las niñas, sí tener mucha atención, ¿no? Al respecto. En otro criterio también muy interesante es el de derecho a la vida privada familiar, autonomía de los padres para tomar decisiones sobre sus hijos menores de edad. Fíjense, está interesante el punto y ¿cuál es yo creo que es todo un tema, ¿no? En la cuestión por un lado, el Estado es garante de los derechos de la familia, ¿no? Es garante del interés superior del menor, indudablemente, pero también las familias tienen a su vez autonomía para convivir y implementar la educación que consideran mejor, ¿no? Entonces, esto también es un derecho que se protege, es decir, si bien la familia hablamos de orden público, también esto no puede ser tampoco al grado de que el Estado pueda obligar a las familias la forma en cómo organizarse o cómo vivir. En ese sentido, la protección de la familia frente a instrucciones del Estado descansa sobre el reconocimiento de que son los padres los más aptos para tomar decisiones sobre sus hijos, lo cual se basa en la presunción de que los padres actúan siempre buscando el mejor interés de sus hijos, es decir, los padres son quienes tienen un mayor afecto por ellos y conocen mejor sus intereses y deseos, ¿no? Entonces, aquí así en la medida en la que se alineen con los intereses del menor, existe un amplio espectro de decisiones que los padres toman autónomamente respecto a sus hijos, ¿no? Y esto siempre también respetando la privacidad familiar, ¿no? Eso también me parece sumamente importante, ¿no? Derecho a la vida privada familiar constituye una garantía frente al Estado y a los terceros para que no puedan intervenir arbitrariamente en decisiones que corresponden únicamente al núcleo familiar, ¿no? También eso es un aspecto que hay que cuidar, que hay que respetar indudablemente y como sí se trata también de un aspecto que se puede defender, pese a que, reitero, estamos hablando de aspectos que a veces que a veces involucran el orden público también y el interés social, pero que esto tampoco puede llegar al punto de que haya un Estado intervencionista en la familia, ¿no? Entonces, de ahí que no se puedan tener intervenciones arbitrarias en qué hacer. Por ejemplo,
si desean adoptar una religión o creencia, en dónde establecer su domicilio, qué hacer con su tiempo libre, a qué escuela llevar a sus hijos, qué nombre ponerles, entre muchas otras elecciones que se manifiestan en la cotidianidad de la vida familiar. Y en cualquier caso, lo relevante es que las relaciones intrafamiliares puedan darse en un espacio libre de injerencias arbitrarias o injustificadas. Derecho de los padres a impartir a sus hijos menores de edad una creencia religiosa, también en un estado laico como es México. Sin duda, los padres y madres tienen derecho tanto a dar o no dar una religión, y esto es una cuestión muy privada, es una cuestión muy de su libre organización, ¿no? Y bueno, implica el derecho a tomar decisiones sobre sus hijos con base en sus creencias, como podría ser de organizar la vida dentro de la familia de conformidad con su religión o sus convicciones, el instruir a los hijos en materia religiosa, llevarlos a practicar un culto público o celebrar determinadas festividades. Con todo, siempre deberá educarse al niño un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y hermandad universal, ¿no? Este es un tema importante y muy delicado. Fíjense que es muy delicado, porque pensemos, ¿no? ¿Qué pasaría? Por eso es un tema que también, por algo llegó a la corte, no es gratuito que haya llegado a la corte, pero ¿qué pasaría si un menor de edad está educándose en un ambiente donde se le dice que las personas, por ejemplo, que valen menos unas que otras, que se le inculca ser racista, que se le inculca, y la familia dijera, es que nosotros, esa es nuestra creencia? Simplemente que se le inculque en un sentido de que las mujeres valemos menos, o que, en fin, creo que aquí están las delgadas líneas. Entonces, la familia podría argumentar que en efecto es su libre y su autonomía de credo, pero lo que se asume aquí en este criterio, en este asunto, es que sí, pero esta educación tiene que ir con base a el respeto a los derechos humanos. Y aquí es donde ya estamos entrando a terrenos pues más delicados, porque tanto la vida privada familiar es muy relevante, absolutamente, pero el tema es qué tanto se puede educar a una persona para que vaya suscribiendo discursos de odio a otros grupos. Esta es la pregunta, ¿no? Y por eso el criterio dice, siempre y cuando deberá educarse al niño en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos. Entonces aquí, por eso me parece importante, yo creo que lo que platicábamos hace ratito, que decía bueno, ahorita de cuestiones electorales, ¿no? Donde se dice que la familia solo es papá y mamá, las demás familias no existen, en fin, ¿no? Este tipo de lenguaje realmente, pensémoslo, si está haciéndose abierto y público, imagínense las familias que pues sí inculcan en sus casas que no hay otras formas de familias. Entonces aquí son las delgadas líneas, ¿no? Yo creo que es muy interesante el tema, sin duda, y bueno, habrá que ser siempre lo más respetuosos de la vida privada familiar, y al mismo tiempo, pues mirar cómo esta vida privada familiar de alguna forma también tiene que estar pues abocada a respetar la ley, a respetar la Constitución, ¿no? Los derechos de la infancia. En fin, pensemos y reflexionemos sobre ese punto, porque sin duda podría considerarse que es invasivo. Yo digo que no, pero habrá a lo mejor quienes digan que sí, ¿no? Que finalmente yo en mi casa educo como quiero a mis hijos. En fin, es importante el tema, ¿eh? Yo soy de la edad de que tenemos una constitución, y tanto los niños y niñas como las personas en general tenemos que respetarla, y tenemos que ya a partir de ello, pues ya la forma, nuestro libre desarrollo de la personalidad pues siempre tiene que ser respetado, siempre y cuando no impacte en estos aspectos de incumplir con los principios básicos de derechos humanos, que es la no discriminación, ¿no? La no violencia, en fin. Vamos a continuar, porque ahora precisamente vamos a ver ya los temas de violencias, ya vamos a concluir. Yo con mucho gusto les doy la presentación.
yo creo que ya que termine la charla, pero cuenta para no distraerme en lo que le mando al correo de las compañeras del museo, pero en un ratito, yo terminando la charla con ustedes, le mando el correo a las compañeras y ya las compañeras lo van a subir, si me pueden hacer ese favor de subirlo a los comentarios del Facebook para que ustedes lo tengan. Y bueno, hablando de familias, que es para concluir esta charlita muy breve, nada más será como para actualizarnos un poco en los criterios que hay recientes de la Corte y de tribunales sobre los temas de derecho de familias, temas básicos de derechos de familias. Pues también vamos a ver en los casos del rechazo al estado de emoción violenta como atenuante del feminicidio, acceso a una vida libre de violencia, plazos de órdenes de protección. Compañera, la que escribió hace ratito, hay que poner atención en este aspecto, te reitero lo de la orden de protección. Daños patrimoniales y violencia, violencia intrafamiliar y daño moral, Estado como garante en casos de personas albergadas bajo su tutela, derecho de las mujeres, niñas y niños y adolescentes a una vida libre de violencia. Y bueno, fíjense que este caso es de noviembre de 2020, ojo. Pero este caso tiene otras historias atrás. Anteriormente, antes de que se tipificara el feminicidio como un delito, existía mucho el atenuante, fíjense ustedes, el atenuante de un homicidio como emoción violenta, ¿sí? Estado de emoción violenta. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien que pensemos la historia de Otelo, ¿no? De Shakespeare. La maté porque estaba celoso de ella. Estos feminicidios se dan con tanta frecuencia, desgraciadamente. Es que ella me engañó, yo la descubrí y la maté. ¿No? Como también dice en esa frase Eduardo Galeano, que le recomiendo que está en YouTube su charla muy, muy interesante. La maté porque era mía, ¿no? Y bueno, en este caso, el tema de emoción violenta quiere decir que se me justifica a mí como feminicida, que me hizo enojar tanto que llegué a un colapso, no pensé lo que dije y la maté. Entonces, en efecto, pues aquí hay un criterio muy importante y fíjese, de noviembre de 2020, afortunadamente de un tribunal colegiado en materia penal, donde dice igualdad y no discriminación, el mandato constitucional de su tutela faculta a los tribunales a rechazar argumentos encaminados a perpetuar situaciones de desigualdad de género, por ejemplo, intentar acreditar un atenuante estado de emoción violenta en el delito de homicidio o feminicidio, bajo la justificación de que la mujer le fue infiel al hombre. O sea, estamos viviendo en 2021, este criterio es de 2020, o sea, estamos analizando cómo a la fecha todavía existen estos temas en los tribunales. Todavía existe alguien que apela a su defensa argumentando que la mujer le había sido infiel. Entonces, que por ese motivo salió de quicio y la mató. Entonces dice, el criterio dice, los tribunales deben desestimar los argumentos de las partes formulados con base en un lenguaje que continúe estereotipos y prejuicios de género. Es decir, debe rechazar planteamientos de esa naturaleza, esto es, que a través de ese lenguaje de discriminación o de estereotipos de género se intenten evadir responsabilidad o quieran que se les disminuya la pena con base en esas justificaciones. Por ejemplo, alegar un estado de emoción violenta en un delito de homicidio o feminicidio por el hecho de una supuesta infidelidad de una mujer a un hombre. No se puede permitir que alguien intente justificar su actuar por culpar a la víctima, que es mujer en primer lugar, y segundo, que lo estaba engañando. Entonces, este criterio me parece muy, muy, muy importante porque precisamente está diciendo, a ver, juzgadores, tratamos de materia penal, no podemos desestimar o no podemos no advertir que en la defensa se están aportando argumentos que tienen que ver con estereotipos de género. Entonces, esto es básico, esto es muy importante y me parece una de las formas precisamente de juzgar con perspectiva de género, ¿no? No me puedes a mí decir que se justifica algo tan terrible como un feminicidio con base en aspectos que tienen que ver
y que sí existían. Es que miren, aquí lo más interesante es que esto sí existía, ¿eh? Yo supe de un caso de Estado de México hace unos años, habrá sido, ya tendrá unos casi más de 5 años, donde precisamente el tema era que el feminicida, cuando cometió el feminicidio, o sea, en el momento que cometió el feminicidio, el Código Penal del Estado de México contemplaba esta figura de la emoción violenta y no tenía el tipo penal de feminicidio. Entonces, era muy posible, fíjense ustedes qué terrible problema, era muy posible que este hombre saliera libre. Yo espero que no haya salido, sinceramente, porque estaba procesado y o sea, era parte confeso, o sea, no había duda que se había matado a la señora, o sea, eso no quedaba en duda. Lo que tenía él era la defensa. Y porque la mamá de la mujer que fue asesinada cuidaba a los niños de ella. Entonces, él ya le había amenazado que dado que estaba llevando su defensa bajo este argumento de la emoción violenta, se iba a atenuar la pena y entonces era muy probable que pudiera salir libre y reclamar a los hijos. O sea, fíjense ustedes por qué las palabras y los tipos penales son importantes, porque para quienes dicen que el feminicidio no, o sea, que no tendría que no es necesario que esté en el Código Penal, por favor, estos son los ejemplos muy claros donde sin duda, para quienes cuestionan la eficacia del delito, del tipo penal de feminicidio, pues creo que están muy equivocados porque realmente sí es un tema y por más que digan que puede ser un homicidio agravado, el feminicidio per se tiene unas características que hacen que sea por eso tan complicado que cuando hay ya un feminicida que ha sido ya sentenciado, vamos, ya no es presunto feminicida, sino ya es un feminicida sentenciado, pues sea muy difícil que obtenga la libertad, porque precisamente es un delito tan grave que no podría asemejarse con las posibilidades que en un homicidio calificado pues pueden darse para atenuar las penas. Entonces, ojo aquí, por eso es la sustancial diferencia. Y esta tesis, yo leí la tesis y dije, pues, ¿de qué año será? A lo mejor me equivoqué y puse el año, ¿no? No, 2020, ¿no? Entonces, todavía estamos con abogados defensores que apelan a este tipo de argumentos. Todavía estamos en asuntos a 2020, 2021. Todavía hay casos donde precisamente los colegas abogados y abogadas consideran que la emoción violenta es un atenuante de un feminicidio. Esto me parece gravísimo y lo pongo ahora sí que en contexto y qué bueno, celebro que este tribunal, materia penal, haya emitido este criterio porque sí que es importante visibilizarlo y porque en la vida real, como les estoy comentando, sí se dan casos como el que les dije, ¿no? Esta persona estaba, pero así, y como han pasado ya varios años, de verdad no sé qué haya sido del caso, desconozco qué sucedió, pero incluso fue motivo de apoyo de colectivos feministas a la mamá de estos niños, además huérfanos por feminicidio de su madre, ¿no? Que su propio padre haya matado a su mamá y luego si este hombre sale libre, pues pueda volver a tener a los niños, me parece a mí monstruoso, pero pues sí es posible que lo pueda reclamar, ¿no? Entonces, por eso es que ojo aquí y sí son importantes las palabras, absolutamente sí, ¿no? Aquí vemos cómo se trata de justicia, se trata de realmente los temas de justicia, por eso está aquí la figura de la justicia que esperemos sea ciega, ¿no? Pero también pintada de perspectiva de género, ¿no? Luego tenemos acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en la Ciudad de México. Al excederse el plazo de efectividad de las medidas u órdenes de protección que prevé el artículo 62, se contraviene la finalidad para las que fueron establecidas. Este es un criterio para mí muy debatible. La verdad, no estoy... Aquí tendría que... Comprendo el punto en un sentido estricto, pero dice, si la orden de restricción es una medida cautelar, ¿no? En virtud del plazo con que cuentas, dice que el plazo es suficiente, ¿no? Dice que, en pocas palabras, que sí se puede, que no se debe prolongar este plazo, ¿no? Que porque se trata de una medida cautelar urgente. A lo mucho, yo lo que quiero entender en este criterio, porque la verdad es que sí me generó algunas dudas, es si se refiere a que hay alguno que sea de carácter ya permanente, de la restricción ya permanente.
porque sí, las medidas de restricción en efecto no puede eternizarse, pero tienen una razón de ser. Entonces, si no tenemos una solución que nos determine, nos asegure que la posible víctima no está en peligro, pues ahí sí estoy de acuerdo en que no se puede sustituir ya la medida de carácter urgente y cautelar, pero solo si tenemos esta otra condicionante, es decir, que se va a eliminar esta figura cautelar, pero la persona que la solicitó no esté en riesgo, no permanezca en riesgo, y eso sí es, porque ahí sí, eso sí sería justificable, ¿no? Y luego dice, la naturaleza temporal y expedita de la medida, así como la sustitución de procedimientos diversos ya previstos en otros cuerpos normativos, dice, estipula, bueno, la garantía efectiva de tutela. Y bueno, es una interpretación de este tribunal. Yo la verdad me quedé con algunas dudas porque pareciera que va más en apoyo al posible agresor en cuanto a que dijo el agresor, bueno, si es una medida de restricción, que sí que es algo temporal y cautelar. Entonces, si ya pasó el plazo que se dice que tiene que durar, ya no tienen que darle otro plazo o extenderlo, porque pues ya es un plazo concreto. Esta partecita es la que les digo que me genera la duda, o sea, en cuanto a solamente garantizar que la persona no siga en riesgo, ¿no? Bueno, daños patrimoniales, si alguien tiene un comentario, me gustaría mucho saber su opinión sobre estos temas, porque sí, la verdad tienen ciertos tecnicismos, pero creo que nos vinculan a todos y todas, y por supuesto que son aspectos importantes, ¿no? Daños patrimoniales y extrapatrimoniales generados por la violencia intrafamiliar, su resarcimiento puede demandarse en la vía civil por responsabilidad subjetiva. Ojo aquí porque, así como hablamos de las pensiones retroactivas, yo creo que es muy interesante que también tengamos una cultura de que si hay un daño patrimonial, extrapatrimonial, que deriva de una violencia intrafamiliar, creo que sí es válido analizar si procede o no poder demandar la responsabilidad, ¿no? De cómo se derivó esta violencia y cómo puede haber un resarcimiento de un daño causado. Pensemos si la persona a lo mejor por la cuestión de la violencia intrafamiliar tuvo que irse y renunciar a su trabajo, esconderse, todo lo que implica esta terrible situación que se vive en algunas ocasiones, cómo pues vemos que haya otra forma de resarcimiento, ¿no? Ya sea, no sé, económico o incluso hasta de exigir que la otra parte pague tratamiento psicológico o muchos aspectos que podrían darse en una responsabilidad civil en este sentido, ¿no? Entonces también existe esta posibilidad y también pues es importante que sepamos cómo puede implementarse, ¿no? Luego también tenemos violencia intrafamiliar, parámetros para calcular el monto de indemnización que corresponde por el daño moral que generó. Y seguimos con el tema, ¿no? del daño moral y pues aquí sería cuestión de valorarlo, de que ustedes sepan que esta figura se puede llevar a cabo y, bueno, ver cómo incluso se puede llegar a una cuantificación, ¿no? Porque como es un daño moral, ya saben que el daño moral a veces es complejo en determinarse precisamente porque vaya, no podemos subestimar lo que a una persona considera que le efectuó, que recibió como daño moral a otra, ¿no? A lo mejor lo que para una persona fue muy grave, para otra no lo es tanto, y entonces entran aspectos de valoración muy particulares que hay que cuidar mucho, ¿no? Entonces, tipo de derecho o interés del lesionado, el nivel de gravedad de daño, los gastos devengados o por devengar derivados del daño moral, el grado de responsabilidad del responsable y la capacidad económica de este último, por ejemplo, ¿no? Tenemos también el criterio violencia intrafamiliar. Para su cuantificación, el juez debe valorar los daños presentes, así como las consecuencias futuras. Igual, qué importante que la sala se haya pronunciado. Esta tesis es viejita, pero la quise poner, bueno, viejita 2018 me refiero, pero porque va con la secuencia del tema del daño moral derivado de la violencia de familias, porque el juzgador, fíjense, o sea, los jueces y juezas que tienen que ver estos casos tienen que ser muy, muy capaces, tienen que ser personas con esta preparación en perspectiva de género, en derechos en justicia, derecho a la justicia con perspectiva de infancia, tienen que tener muchos elementos de verdad para poder analizar estos casos, porque no solamente, fíjense qué importante, no solamente valorar los daños presentes, sino las consecuencias futuras. Entonces,
a mí sí me parece como bien importante y bueno. El daño futuro es aquel que todavía no se ha producido al dictarse la sentencia, pero se presenta como una previsible prolongación o agravación del daño actual, así como un menoscabo futuro, derivado de una situación del hecho actual. Entonces pensemos lo que les decía el tratamiento psicológico, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto que el evento se suscitó en un momento dado en una casa o en un periodo de tiempo en esa casa, lo cierto es que si pensemos en el interés superior de la infancia, ¿no? Si los niños o niñas estuvieron presentes en actos violentos en su propia casa, hay que ver qué tanto les pudo haber afectado para el futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos que haya daños futuros? Bueno, pues con un tratamiento psicológico adecuado a su edad, en fin, reparaciones en esta índole de su educación, que no merme su productividad en la escuela posiblemente, todo esto, ¿no? Que impacta en la vida de las personas y más cuando son menores de edad, ¿no? Y bueno, por eso es muy interesante ese criterio de la sala de la Suprema Corte. Y otro que también, también fue un caso interesantísimo de albergues públicos y cómo el Estado está obligado a que, es un caso muy dramático, pero que terminó como una indemnización muy importante. De hecho, creo que es de los pocos casos, y fue histórico porque es muy difícil que el Estado o sea, al Estado se le pueda exigir este tipo de indemnización económica cuando no cumple con su posición de garante, en este caso de albergues públicos derivados de violencia, ¿no? Entonces sí creo yo que es un precedente importante, ¿no? Y el Estado mexicano, entendido en todos los niveles de gobierno, tiene la obligación de contar con albergues o refugios para atender mujeres en situación de violencia, lo cual implica que asume un deber reforzado, ojo aquí, de velar por la salud e integridad de las personas atendidas. Estamos hablando de que un albergue o refugio de esta naturaleza, pues está recibiendo a mujeres y sus hijos en situaciones verdaderamente desesperadas. Y esto obliga a que precisamente estos espacios tengan ciertas características para que realmente sea eficaz este apoyo, porque si no es así, estamos revictimizando, estamos maltratando más a la persona que está solicitando el apoyo, ¿no? Al respecto, el debido funcionamiento de este tipo de lugar es crucial en el proceso de empoderamiento de las mujeres, pues sin ellos pueden verse disminuidas o simplemente anuladas las posibilidades de romper con los ciclos de violencia doméstica, que en muchos casos pueden tener consecuencias fatales, ¿no? Y sí, las hemos visto, desgraciadamente, ¿no? Esto es la lucha por la igualdad, se realizó, ¿no? Por este tema de la vida libre de violencia, solo se puede materializar si es que estos espacios, cuando son solicitados, realmente funcionan bien, ¿no? Y bueno, alude a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y bueno, como gracias a este ordenamiento, bueno, nos da algunos aspectos para mirar cómo estos albergues son fundamentales en el apoyo a las violencias de familias. Y ojo aquí, porque aquí en el caso deriva de una mujer que desgraciadamente en el albergue no tuvo las atenciones adecuadas y su menor hija falleció por una enfermedad, pero el albergue no cumplió con la labor que se requería de dar el máximo apoyo a esta familia. Entonces, de ahí que sí se haya demandado una importante indemnización y bueno, es un caso muy interesante y que nos permite también identificar la importancia de los refugios, que son, como bien dice la tesis, de un deber reforzado, de obligación de cumplir eficazmente como un deber reforzado del Estado, entendido en todos sus niveles, ¿no? Y bueno, tenemos el otro criterio que quise incorporar, aunque es de 2018, porque me importaba mucho aludir ahora también a las normas de derecho indígena, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues estamos hablando solamente, ¿no? Pero bueno, también es muy importante considerar que en nuestro país hay millones de habitantes que son indígenas o pertenecen a pueblos originarios, y de ahí que también tenemos que mirar, y los jueces también tienen la obligación de identificar
cuáles son, si es que son el caso, de que pueden estar ante ellos personas que están viviendo una violencia pues multifactorial, ¿no? Por ser indígenas, por ser mujeres, por ser niñas, por ser de una condición tal vez de pobreza extrema, en fin, ¿no? Entonces yo creo que todo esto también, por supuesto, que debe influir en las resoluciones que dicten los juzgadores cuando estamos hablando de estos temas, y como el tema de apelar al derecho consuetudinario o indígena tampoco podría justificar el que se violen derechos humanos de las personas, ¿no? Que eso es un debate muy amplio, pero sin duda muy, muy, pues para mí que, bueno, que tiene un sustento, porque sin duda el máximo respeto a los pueblos originarios e indígenas, pero también hay situaciones de violencias que pues simplemente son un derecho humano a la no discriminación, a la no violencia, y esto pues es para todos, para todas, para todes, o sea, no hay una exclusión. Entonces, ¿por qué excluiríamos de estos derechos a las niñas indígenas, por ejemplo, no? Ninguna niña tiene por qué ser vendida o intercambiada por cosas. Entonces, estos son los temas que aún se justifique como un aspecto, o una niña no puede casarse a los 14 años, ¿no? Con un mayor de edad, ¿no? Por ejemplo, ni con un menor, pero me refiero yo que son temas que si bien se puede apelar al derecho consuetudinario o indígena, pues sí, o a las normas internas, como también se les llama, ¿no? Ornamentos internos, pues sí, creo yo que hay un tema ahí importante, ¿no? Entonces dice, resulta legítimo que el orden jurídico establezca protecciones que tienen como destinatarios específicos los niños, niñas y adolescentes de acuerdo con la evolución de sus capacidades y su autonomía progresiva. Y el Estado tiene la obligación en estos casos de garantizar con todos los medios a su alcance, incluido el recurso o su poder proactivo, que las decisiones de niños, niñas y adolescentes en materia de su sexualidad se produzcan en condiciones de seguridad, libertad afectiva y en plena armonía de su desarrollo y libre personalidad, ¿no? Y aquí, ¿por qué se citaba este caso? Bueno, porque precisamente tiene que ver con el derecho a la educación de las niñas en las casas y cómo, bueno, dentro de las familias, pues que no haya una distinción. Y hablando también, por eso mencionábamos hace un momento estos criterios de la autonomía, de la libertad de educación en las familias, ¿no? Cuáles son los aspectos donde el Estado sí puede ya intervenir y cuáles son los que sí tienen una plena autonomía, ¿no? Ahí son los puntos que son muy interesantes, porque como sin vulnerar esta importante autonomía familiar y su derecho a la intimidad familiar, como también al mismo tiempo esto no puede trascender a que se generen violaciones a derechos humanos dentro de ese propio ámbito familiar, ¿no? Y es ahí donde el Estado sí puede ser un garante con todos los medios a su alcance para poder proteger, en este caso, si es que se trata de niños, niñas, pues la mayor integridad de su interés superior, ¿no? Y bueno, ya terminamos esto y me refiero a estos puntos, y el último puntito es el de derecho sucesorio, que, bueno, dice suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 79, fracción segunda, tratándose de la afectación al orden y desarrollo del familia, no procede en los juicios sucesorios intestamentarios. Aquí es un tema pues muy técnico, si quieren verlo así. Lo que quiere decir es que cuando se trata de aspectos que tiene el derecho sucesorio, es muy importante, ¿no? Porque cuando hay intestado, por ejemplo, es decir, cuando una persona fallece y tiene bienes y no expone a quién va a heredar, pues se vuelve un juicio intestamentario. Y esto pues ya implica que la familia va, dependiendo del grado de afinidad, va a tener derecho a estos bienes. La pregunta, y siempre lo complejo es, o sea, ¿cuánto derecho tiene? ¿En qué proporción? ¿Quién tiene más derecho a una cosa que a la otra? ¿Sobre qué? En fin, ¿no? Entonces, al ser un tema que tiene que ver con el orden y desarrollo de la familia, la suplencia de la queja deficiente, en este caso, no se va a conceder, porque las partes tendrán que demostrar precisamente pues estos aspectos, ¿no?
aquí lo que especifica, dice, ahora bien, a fin de determinar si en un juicio sucesorio intestamentario opera la suplencia de la queja con base en la protección de la familia, es menester dilucidar cuando se está en presencia de casos que se vulnere su orden y desarrollo, siendo que estaremos en este supuesto cuando se ven trastocadas las relaciones entre los miembros de la familia o cuando están en juego instituciones de orden público, lo que no se traduce en la protección de los miembros del núcleo familiar en lo individual, sino en relaciones existentes entre ellos y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas, ¿no? Por eso también aquí vamos viendo que no se confunda la suplencia de la queja que prevé el artículo 72, fracción segunda, que se refiere a que cuando se trata de juicios de familia, el juez está obligado a suplir la queja deficiente en estos asuntos. Pero ya vimos que hay algunas excepciones, por ejemplo, en este caso de los juicios intestamentarios, porque no se considera que se asimilan a los que vimos de la anterior naturaleza. Por eso también vimos que el tema del deudor alimentario, que incluso en el caso del deudor alimentario, sí hay suplencia de la queja, porque lo que se pretende es lograr la armonización de cómo se va a lograr que esos alimentos, ese derecho de alimentos, pues sea consolidado y sea realmente cumplido. Y por ello, pues es que en este caso, una de las excepciones es que no procede en los juicios sucesorios intestamentarios. Y bueno, pues yo también les agradezco muchísimo su atención. No sé si acá me parece que... muchas gracias. Su posición siempre muy clara. Muchas gracias. Claudia Barbosa, muchas gracias por tu atención. Como les digo, la presentación con mucho gusto se las voy a poner en el Facebook. En un ratito, si lo quieren volver a consultar, ahí la vamos a poner en el Facebook del museo, en esta misma charla. Y bueno, yo apoyo el diseño, en el diseño de la presentación a mi muy querida amiga Miriam de Georgian, a quien quiero mucho, que está en Buenos Aires y bueno, y que me apoyó aquí con la cuestión del diseño de la presentación. Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues nos vemos muy pronto. Yo les agradezco de verdad. En esta ocasión, pues es un taller un tantito más, pues no de un solo tema, pero sí me parece importante que hiciéramos una pausa con un corte, digámosle así, de los criterios más recientitos que ha emitido la Suprema Corte de Justicia sobre estos temas, que son muy, muy importantes. Hay muchos más, pero bueno, dado el tiempo, pues yo procuré traerles pues algunos nada más. Y bueno, pues eso que les agradezco muchísimo, que tengan muy buen fin de semana y que nos vemos el próximo mes con los temas que vamos a tratar. El próximo mes, lo que va a ser el mes de junio, vamos a hablar de derechos político-electorales para las mujeres, a propósito de que pues ya habremos ya superado el día de las elecciones. Entonces yo creo que es muy oportuno que a finales del mes de junio pues platiquemos realmente sobre nuestros derechos político-electorales y cómo las mujeres en este pleno siglo XXI, 2021, año 2021, pues todavía pues se suscitan aspectos que sí, si bien hay paridad, pues tenemos que ver qué resultados hay. Y bueno, hay una cuestión de violencia política por razón de género, pues también se ha dado, como violencia política en general, ¿no?, contra candidatos hombres y mujeres, pero vaya, que estamos en una situación muy interesante, un momento histórico, que se va a dar el 6 de junio, y por eso es que hablaremos de este tema en el próximo mes, con casos de materia electoral. Entonces, bueno, pues yo les espero y vayan a votar, votemos, y pues muchas gracias.